Arte andaluz. Cabramontes de la Pileta. Benaojan. Solo tiene dibujado los contornos. Estilo realista de la zona franco-cantábrica. Destaca la fuerza y la altivez del animal. Periodo magdaleniense. Entre el menos 15.000 y el menos 12.000. Pintura del Tajo de las figuras. Benalup de Sidonia. La composición la ocupa un gran ciervo de estilo naturalista con astas de tamaño enorme. La representación del sexo del ciervo indica la idea de fertilidad que fue el sentido que motivó la pintura. En las figuras humanas se distinguen 3 guerreros con armas, 3 mujeres, una al lado del ciervo muy estilizada, y un niño. El sentido de esta composición es una oración a la fertilidad de los humanos. El ciervo es un símbolo de virilidad y según se ve en estas cuevas, el ciervo figura entre los animales comparado a símbolos masculinos. Datadas a finales del Neolítico. Declarado monumento artístico en 1924. Cerámica de Zueros. V milenio. Cueva de los murciélagos. Decorada con incisiones geométricas. Sobrepintada con rojo de almagra. Sociedades ganaderas de la cultura de las cuevas. Dolmen de Soto. Trigueros. Huelva. Nos encontramos ante el interior de un monumento realizado con grandes piedras que describe una galería, con un claro sentido funerario. Se trata de un sepulcro de corredor o enterramiento de galería, de 21 metros de longitud, en forma de cámara y corredor en V, dispuesto sobre grandes ortostatos de granito, arenisca y pizarra. Cronológicamente se encuadra en el Calcolítico, entre el 3000 y el 2500 a.C. y su funcionalidad es claramente funeraria. El Dolmen de Soto constituye una de las más formidables obras de ingeniería de la prehistoria andaluza. El túmulo que lo recubre tiene 75 metros de diámetro y unos 4 metros de altura, construido con tierra de color blanco, que está muy distante del lugar. A 4 metros de la entrada existe una puerta interior formada por 2 llambas graníticas de casi 2 metros de altura, que, según Obermayer, debió estar cerrada por un sólido portón de madera en los tiempos de uso del dolmen. Esta puerta pudo tener un propósito defensivo, para evitar la entrada a extraños, pero también pudo representar metafóricamente la transición de un ámbito de existencia a uno de muerte o más allá. En el interior del monumento se hallaron 8 cuerpos, todos en posición acuclillada o feta y que debieron haber sido depositados envueltos en sudarios o telas, además de estar atados. Todos los individuos aparecieron provistos de una serie de ajuares funerarios que demuestran la creencia en el más allá, incluyendo herramientas de piedra, vasijas cerámicas y otros objetos entre los que se identificaron un brazalete de hueso y una varilla de marfil, además de fauna animal y dientes fósiles de tiburones. Dolmen de Menga. Su construcción data del periodo del Calcolítico antiguo, 2500 a 2000 AC. Presenta una planta intermedia entre los sepulcros de corredor, aquellos formados por una cámara central y un pasillo de acceso diferenciados, y de galería formados por una cámara y corredor unidos en un solo cuerpo. La cámara del monumento funerario se desarrolla a partir de un corredor ovalado, compuesto por 5 enormes losas situadas a cada lado, y consta, a su vez, de 15 grandes monolitos, distribuidos a razón de 7 a cada lateral y 1 en la cabecera. La cubierta es arquitrabada, dispuesta en base a 5 losas, la última de las cuales descansa sobre un pilar del corredor de acceso. Se llama de Menga en honor a una vieja gitana que lo habitó durante años, la cual se llamaba Dominga. Poblado de los Millares. Santa Fe de Mondújar. Almería. La mejor representación de poblamiento durante el Calcolítico. Se observa la muralla, con torreones semaserquial adosados. Construida en sillarejo y mampostería con 2 grandes filas de piedras, colocadas en forma decreciente y relleno el interior de guigarros. La puerta central se protege con 2 grandes torres en avance. Calcolítico, 2700 a 1800 AC. Ídolo placa Calcolítico. Pizarra. Hallado en Valencina. Ojos rayados y faldellín de triángulos lisos y cuadriculados. Decoración geométrica. Horadamiento superior para hacer la función de amuleto. Antropomorfismo esquemático. 3000 a 2000. Ídolo oculado Proce. Morón. Arc Sevilla. Hallado en poblados y dólmenes. Piedra. Óculos radiados. Estilo geométrico o abstracto. Calcolítico, 3000 al 2000. Ídolo antropomorfo. Museo Arqueológico de Sevilla. Estatuilla realizada en hueso. Es una evolución con respecto a los anteriores, por lo que estaríamos hablando de finales del Calcolítico y comienzos del Bronce, ya en el segundo milenio antes de Cristo. La figura humana está perfectamente tratada, aunque de forma esquemática, sobresaliendo los grandes ojos, que recuerdan los trazos oculados de los anteriormente analizados. Los brazos se cruzan y las piernas se juntan. Vaso campaniforme. Museo Arqueológico de Sevilla. Cerámica en forma de campana invertida, decorada con bandas geométricas, incisas y con relleno de pasta blanca. Hallada en enterramientos, lo que nos lleva a un uso funerario. Son gentes de los caminos probablemente conocedores de las técnicas metalúrgicas. Finales del Calcolítico. Sarcófagos fenicios del Museo de Cádiz. Son producto del sincretismo cultural de los pueblos colonizadores. Aunque son fenicios, parece que proceden de un taller griego del sur de Italia. Son enterramientos austeros, con escaso ajuar y pocas riquezas.
Aunque no existe un minucioso tratamiento anatómico, hemos de decir que se trata de retratos individuales. Portan instrumentos rituales de origen griego y egipcio. La figura masculina una granada. La figura femenina un vaso de perfume. Siglo V a.C. Astarte. Museo de Sevilla. Está realizada en bronce. Representa a la diosa fenicia Astarte, protectora de los comerciantes y diosa de la fecundidad, relacionada también con la naturaleza. Se le representa con un velo y de pie, a veces con túnicas que traslucen su proporcionada anatomía. Los fenicios la denominaban Tanit. Siglo VII b.C. Jarra piriforme. M. Huelva. Bronce, con una curiosa elaboración pues son varias piezas soldadas. Forma parte de un conjunto de piezas que formaban parte del jaguar de la tumba tartésica de la joya. Posee 25 centímetros de altura con decoración en la boca y en el asa, de caracteres zoomorfos. Equino en el asa. Cabeza de ciervo joven en la boca. La figura se remata en palmeta fenicia de 13 pétalos. Posee, además, volutas en el arranque y moldura central. Siglos VAC. Museo Provincial de Huelva. Bronce Carriazo. M. Arc Sevilla. Composición simétrica. Representa a la diosa Astarte, flanqueada por dos prótomos de ave con alas extendidas. Si las aves acuáticas indican su dominio sobre una parte de la naturaleza, tendríamos aquí una diosa de las marismas y los esteros, distinta de las advocaciones orientales, donde no se conocen paralelos para esta iconografía. La diosa toca el cuello de las aves con sus manos en las que sostiene unas piezas triangulares caladas que son estilizaciones florales destinadas a dar paso a las bridas. Este conjunto de diosa con aves y plantas acuáticas es una versión peculiar que debió ser creada por los artistas gaditanos para representar a la diosa local de las marismas, asimilada con Hazar y Astarte. Colgante ornamental de un caballo. Peinado relacionado con la diosa Hazar. 600 AC. Tesoro del carambolo. M. Arc Sevilla. Son piezas de oro. 16 piezas rectangulares. 2 pectorales. 2 brazaletes. Una cadena con colgantes en forma de anillo signatario. Debió pertenecer a una persona relevante de la clase sacerdotal o privada. Para otros pudo ser una ofrenda. Estéticamente el artista mezcla rasgos orientales con elementos célticos centroeuropeos, propios del sincretismo tartésico. Muestra de la opulencia y riqueza tartésica. Cerámica griega. Esquifos de importación. Decorado con ovas, grandes palmetas con volutas bajo sus asas. Escenas diferentes en sus dos caras, en la que vemos aparecen dos jóvenes de perfil, mirándose y vestidos con imación. Asociados en el mundo ibérico a ritos funerarios. Solían albergar las cenizas de los difuntos. Cabeza de guerrero ibérico. Museo de Jaén. En el casco lleva un felino. Piedra caliza. Ojos y facciones que recuerdan a un artista del barro. Hieratismo típico del Mediterráneo. Apareció en el ajuar de una tumba. Siglo V. Grifomaquia. Museo de Jaén. Representa una lucha fantástica entre un guerrero ibérico y un grifo, cuerpo de león y cabeza, garras y alas de águila. Escena llena de valentía, pues el guerrero se enfrenta cuerpo a cuerpo con el monstruo. Los grifos son animales fantásticos relacionados con la vida de ultratumba. Encontrado en el Cerrillo Blanco de Porcuna. Siglo V AC. Toro. Porcuna. M. de Jaén. Escultura en caliza que muestra un toro en actitud de reposo, sentado sobre 4 patas y la cabeza echada y el rabo recogido. La escultura está incompleta, pues le faltan patas traseras. Facciones con incisiones para apliques metálicos por el carácter sagrado del animal. Palmeta trilobulada. Siglo V. Urna funeraria ibérica. Recipiente monócromo, periforme y con asas verticales. Es original su sistema de cierre consistente en la unidad perfecta que forman cuerpo y tapadera. El cierre se hermetiza con unas orejetas perforadas que posibilitan el paso de una cuerda. Doble función, doméstica y funeraria. León. Nueva Cartella. M. de Córdoba. Difícil precisar su cronología, por su hallazgo descontextualizado. Forma parte de un importante núcleo ibérico que se localiza al sur de Córdoba, en torno a Baena. Realizado en caliza, sin trazos precisos, solo a grandes rasgos, aunque existen algunos detalles en la melena y las fauces, lo que da un aspecto feroz. Su finalidad es apotropaica o protectora de tumbas humanas. Siglos V4 AC. Museo Arqueológico de Córdoba. Esbotos ibéricos. Son figurillas, generalmente, de bronce, aunque también pueden ser de piedra, fabricadas gracias a la técnica de la cera perdida y retocadas, ya en frío, con un cincel. Su tamaño oscila entre los 8 a los 11 centímetros. Se ofrecen a la divinidad para que sane la zona corporal representada o bien para agradecer a la divinidad que la haya sanado. Los esbotos pueden representar ojos, brazos, piernas, manos, fallos, el cuerpo humano en su integridad o el de un animal. Dama de Baza. Vemos una estatua sedente realizada en caliza grisácea que representa a una mujer, rígidamente sentada sobre un trono con una paloma en la mano. Su frontalidad no impide que el artista nos transmita perfectamente sus rasgos de la cara, lo que nos hace pensar que se trata de un retrato.
En su vestimenta destaca la caída de los pliegues del vestido que todavía presentan restos de pintura y rico tocado que se complementa con 2 sobresalientes pendientes y 2 collares, uno de anforillas y otro del que cabe mencionar 5 discos que decoran su torso. El sillón, de amplio respaldo, descansa sobre 2 patas de león, hallándose también con restos de pintura en franjas rojas y blancas. En la espalda posee un hueco para contener las cenizas del difunto, lo que nos indica que es una escultura femenina de carácter funerario concebida como una gran urna donde reposar las cenizas de un insigne difunto. Para algunos autores esta escultura recuerda a la imagen de la diosa Artemisa como diosa de la fertilidad aparecida en Jonia, que también tenían un sentido funerario y estaba asociada a la resurrección de los muertos. Estas esculturas femeninas nos dan idea de la importancia de la mujer en la sociedad ibérica y confirma la influencia de la estilística de los pueblos del Mediterráneo oriental, sobre todo los griegos. Se realizó en el siglo IV y fue encontrada el 20 de julio de 1971 por el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, don Francisco Presedo Velo. Foro de Baelo Claudia. Siglo II AC. Ciudad que alcanza su apogeo con el emperador Claudio. Recinto cerrado que aglutinaba la vida religiosa y administrativa. Forma rectangular pavimentado con grandes losetas de piedra. Restos de un arco de triunfo. En el lado norte se encuentran los cimientos de los templos de la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Una enorme exedra formaba una fuente o ninfeo. En el lado sur se encontraba la basílica, que se abría al foro mediante 3 puertas. Calle porticada de Itálica. Ciudad fundada por Escipión el Africano en el siglo III AC. 2 calles principales, Decumano y Cardo. Ortogonalidad. Romanización. Anfiteatro de Itálica. Época de Adriano, coetáneo a la Nova Urbs. Hormigón revestido con sillares de piedra, estos últimos usados en la construcción de obras posteriores. Aforo de 25.000 espectadores. La ciudad nunca superó los 8.000 hab, planta oval, el graderío apoya sobre una colina, solo se conserva la IMI cavea. La fosa bestiaria con 8 pilares que sostenían la cubierta de madera. El interior horadado por pasillos abovedados para el desalojo. La fachada exterior muy deteriorada, se decoró con órdenes superpuestos. Además, no se representaron combates navales, hay inscripciones que aluden a personajes o familias con las localidades abonadas y existió un santuario para los participantes junto a la puerta oriental donde se han hallado esbotos. Teatro Romano de Acinipo. Ronda. Málaga. Siglo I. Forma parte de una ciudad romana en el paraje de Ronda la Vieja. El graderío se asienta en le firme natural. El muro de la escena está construido. La escena posee un doble orden de columnas, pero en disposición muy plana como la mayoría de los teatros andaluces de época de Augusto. Tumba de Servilia. Necrópolis de Carmona. Siglo I. Carmona, de profunda raíz púnica y posteriormente romanizada, con el recinto funerario más extenso de Andalucía. Tumba perteneciente a una familia aristocrática. Enterramiento, de influencia helenística, que se articula en torno a un peristilo, similar a una casa patricia con distintas dependencias rituales. Se decoró con pinturas para ocultar la tosquedad de la piedra. Contó con escultura. Tumba del elefante. Necrópolis de Carmona. Siglo I. Tumba dispuesta a base de intercalar recintos rupestres y espacios abiertos. Están presentes en ella los cultos mistéricos orientales que relacionan la resurrección con la llegada de los rayos solares en el solsticio de invierno a la cámara del fondo, a través de un orificio practicado en la roca. Debe su nombre a la presencia del elefante, relacionado con el culto de Cibeles y Actis. También guarda una imagen de la diosa Astarte en forma de piedra ovoidea. Mosaico de los pájaros. Itálica. Sevilla. Esta domus residencial formó parte del proyecto de la Nova Urbs. Opus vermiculatum, de teselas vítreas y pétreas. Alrededor de un emblema central, que casi no se ha conservado, se representa una treintena de especies de aves diferentes perfectamente reconocibles dentro de cuadrículas geométricas. El mosaico de conserva in situ, gran tamaño y calidad, y se localiza en el área del peristilo. Otros mosaicos de Itálica, mosaico de Neptuno y el mosaico del planetario. Siglo II. Mosaico. M. Sevilla. Existen varios tipos de mosaicos. Opus ectile, en este caso no son teselas lo que se emplea, son fragmentos de mármol de forma irregular. Opus teselatum, aquí se empleaban teselas de forma cúbica o rectangular. Generalmente los colores son el blanco y el negro, con raros toques de color. Opus vermiculatum, las teselas son más pequeñas que las del anterior. Su origen está en Oriente. Se consiguen representaciones más minuciosas, más parecidas a la pintura. La obra que nos ocupa pertenece al primero, pues podemos apreciar los considerables trozos de mármol. Normalmente se usaba para cubrir suelos de edificios públicos como basílicas, templos o termas. El que nos ocupa se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla y la podemos relacionar con los palacios o los edificios públicos de Hispalis e Itálica. Efebo. Museo Arqueológico Municipal de Antequera. Siglo I. Bronce hallado en una villa rústica de la comarca. Representa a un muchacho de los que solía participar en las fiestas y banquetes romanos como servidores de las mesas o portadores de lámparas y guirnaldas. Posee blanda anatomía, actitud ausente. Entre sus manos sostenían una guirnalda de flou 9 res quizá de plata.
De inspiración helenística, es símbolo de lujo y riqueza. Efebo de Chiribel. Museo Provincial de Almería. Finales del siglo II. Procede del yacimiento de El Villar, próximo al pueblo de Chiribel. Se trata de un joven de 130 centímetros en mármol y acompañado de un animal. De factura tosca, es de ejecución local. Muestra rasgos helenísticos. Mitra y el toro. Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. Siglo II. Apareció en la villa romana de Fuente de las Piedras, en Cabra. Se trata de una advocación de las múltiples religiones mistéricas orientales que penetran a partir del siglo II. Se representa al dios Mitra sacrificando al toro. Mármol. Aunque es de bulto redondo, tiene un dominio de la visión frontal, porque estaría destinada a un retablo mitraico. Diana de Itálica. Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Siglo II. Es una copia de un original helenístico. En la Bética estaba asociada con el calte imperial, por lo que estaría destinada a un templo o al teatro. Expresión serena, distante y majestuosa. Técnica depurada en cabellos, pliegues y piel caprina. Mercurio de Itálica. M. Arc Sevilla. Con sus atributos, sandalias aladas y lira. Portaba en los hombros a Dionisos niño, Hermes Dionisóforos, pero apenas hay trazas. Sigue los modelos griegos del siglo IV. Influencia del Apolo del Belvedere. Desnudo, con clámide al cuello y pies alados. Fina ejecución clásica. Trajano heroizado. M. Arc Sevilla. Divinización del personaje. Cánones clásicos. Refleja la vinculación del emperador con su ciudad natal. Sentido propagandístico. Siglo II. Venus de Itálica. Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Siglo II. Escultura de 211 centímetros. Bello desnudo femenino de depurada ejecución. Representante de lo que se ha venido a llamar el clasicismo adrianeo. Reproduce el modelo iconográfico de la Afrodita Anadyomene, naciendo de las aguas, que entronca con la antigua deidad fenicia Astarte, diosa del mar y de la navegación. La pureza de líneas de la diosa contrasta con el claroscuro de los pliegues del manto de las atribuciones de la divinidad, a saber, el delfín y la hoja de colocasia, planta de Indochina. Adriano. M. Arc Sevilla. Busto, realizado en mármol, de un personaje barbado donde se nos representa el tórax completo. Continúa la tradición augustea de la idealización, tanto en el tratamiento del pelo, como en los pliegues de la túnica. Es un retrato, con importante contenido psicológico, que sigue la tradición romana. Detalladas facciones de la cara. Barba para ocultar heridas de guerra. A partir de este momento se impone la barba. Sobre la coraza hallamos el relieve de la medusa Gorgona, la única medusa que fue mortal, vivía más allá del río Océano. Perseo cortó su cabeza cubierta de serpientes y de su sangre nacieron Pegaso y Crisaor. Perseo ofreció su cabeza a Atenea que adornó con ella su escudo. Gorgona es el nombre dado a 3 monstruos infernales. Hijas de Forcis y de Cetos vivían en los confines de Occidente, las Hespérides, tenían colmillos de jabalí y cabellos de serpiente. Se llamaban, Euricla y Estemo que eran inmortales, y Medusa, la cual era mortal, aunque su mirada petrificaba. Vemos la influencia en el retrato de las tradiciones etrusca y helenística, demostrando la capacidad de asimilación del pueblo romano. Retrato de anciano. Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Siglo II. Retrato que refleja el culto a los antepasados, de carácter doméstico. Ha sido también llamado hombre con verruga. Realismo por la técnica de las mascarillas funerarias. Época de Trajano. Escultura de bronce Toracata. Museo Provincial de Cádiz. Siglo II. Toracata quiere decir con la vestimenta militar de coraza y faldilla corta. La coraza presenta una elegante decoración de candelero, un animal fantástico y la cabeza del dios Océano. Recoge la iconografía del retrato de Augusto de Aprimar Porta, es decir, emperador heroizado como conductor de los ejércitos. Sarcófago paleocristiano. Museo Provincial de Cádiz. Siglo IV. Procede de la necrópolis de Carteia. Por su decoración se integra en la tipología de sarcófago de Estrigila, pues son elementos decorativos sinuosos dispuestos en una secuencia repetitiva. Como tema central encontramos un árbol y un cordero, tema pastoril en la iconografía romana, que en el mundo cristiano se convierte en símbolo del sacrificio de Cristo. Esto último es lo que nos hace paleocristiano. Sarcófago paleocristiano. Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. Siglo IV. Procede de la necrópolis romana de la zona de El Brillante. Es una pieza excepcional, realizada en Roma y trasladada a Córdoba. Sigue la tipología de los sarcófagos de época pagana. El frente se divide mediante columnas entorchadas en 5 compartimentos que albergan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Sentido narrativo y simbólico. Se va perdiendo la proporción clásica. En época musulmana parece que fueron mutiladas las narices de algunos personajes. El Buen Pastor. Casa de Pilatos. Sevilla. Siglo IV. Adopción cristiana del moscóforo griego. Su fina factura nos hace presagiar que se realizó en Italia, lo que se corroboraría con su entronque con la estatuaria tardorromana. Escala a mitad del tamaño natural.
Destaca su contraposto frente a la frontalidad de otras figuras con el mismo tema. Tradicionalmente, la figura del buen pastor fue interpretada como una de las imágenes emblemáticas en la creación de la iconografía cristiana. El origen de este tema es el Hermes Crióforo, que porta la oveja del sacrificio, una figura habitual en el mundo tardorromano. Según P. de Palol, esta pieza fue realizada posiblemente en un taller romano del período constantiniano. El joven porta el cordero en sus hombros y lleva botas y túnica corta. El grupo escultórico se apoya de espaldas sobre un pilar y un pedestal. Hay que resaltar el giro a un lado de la cabeza. El pastor agarra las 4 patas del cordero con una mano y hay una concepción cúbica de su cabeza. Esta obra forma parte de la colección de esculturas que formó en Nápoles el primero duque de Alcalá de los Gazules durante su virreinato. Esta pieza concretamente pudo tratarse de un regalo del Papa Pío V, conocido coleccionista de antigüedades clásicas, que recibiría el virrey de la colección vaticana. Cancel visigodo. Almonaster la Real. Huelva. Siglo VII. Pudo formar parte de un iconostasio. De un solo frente, decorado con 3 bandas longitudinales, la interior más estrecha y cruzadas en sentido transversal por otras 12. Placa visigoda. Museo de San Vicente en la Mezquita Catedral Cordobesa. Siglo VI. Encontrada en el subsuelo de la mezquita. Guarda relación con un ejemplar completo hallado en Mérida. Tanto en la técnica como en la temática evidencia influencias bizantinas. Es una placa nicho que presenta un tema cristológico en el que aparece la figura incompleta de un crismón rematado por una concha o venera y enmarcado el conjunto por una cenefa de vegetales esquematizados.